Saludos, saludos, saludos a todas las personas que nos van a estar escuchando en este podcast Las Troyanas. Mi nombre es Valeria Lazú y hoy me acompañan dos grandes compañeros. Díganle un saludito al público. Buenos días, gente. Me llamo Carlos Gabriel y estaremos aquí hablando de las Troyanas y un poco de contexto histórico también detrás de la obra de las Troyanas también. Eso es así. Saludos a todos. Mi nombre es Andrés Rivera. Hoy estoy muy contento, muy alegre de estar aquí en el estudio. Sabemos, ¿verdad?, que Las Troyanas es una obra, ¿verdad?, que tuvimos el placer de visitar en el mes de noviembre como parte del curso de taller avanzado, y fue un proceso que definitivamente no los disfrutamos. Y como dijo mi compañero, ¿verdad?, Carlos, hoy vamos a estar hablando un poquito sobre el contexto histórico de esta obra. Claro, queremos dejarle saber al público que nosotros tuvimos la oportunidad, como dice mi compañero Andrés, de ir a ver y entrevistar a actores y actrices y al director de Las Troyanas en una adaptación por Vicente Castro. Pero antes de ir más a fondo en esos temas, queremos brindarle al público un poquito de contexto histórico de dónde sale Las Troyanas, que es original de Eurípides. Entonces vamos a hablar un poquito sobre quién era Eurípides. Casi siempre en los cursos de humanidades, de historia, siempre nos hablan de Atenas, de teatro griego, porque eso fue algo muy grande en aquel momento, pero vemos que Eurípides es de los escritores griegos que menos la gente conoce. Saben de él, pero más se enfocan en Sófocles, en otros escritores que tienen un poquito más auge o más, la gente los conoce más. Así que vamos a hablar un poquito sobre quién fue Eurípides. ¿Les parece bien? Perfecto, a mí me parece perfecto. Hay que conocer un poquito más sobre eso. Claro, mira, aquí tengo, dice Eurípides nació alrededor del año 480 a.C. en Salamina, Grecia, posiblemente durante la famosa batalla naval entre los griegos y los persas. Cada rato esto me recuerda a mis clases de humanidades, primer año, que tenía que estar hablando de esto 24/7, escribiendo ensayos sobre de las batallas de Grecia y todo esto. Me transporté. Entonces Eurípides, hijo de una familia acomodada, recibió una educación esmerada en literatura, filosofía y arte. Un hombre muy educado, como solemos escuchar de estos artistas griegos. Y eso le permitió a él desarrollar un estilo único en el teatro. El teatro era la forma de entretenimiento de aquel entonces, sí, que así se entretenían. Casi siempre era comedia y tragedia lo que ocurría en aquellos momentos. No era que había una gran diversidad de géneros en el teatro, así que se enfocaban básicamente en la comedia y la tragedia. Y seguimos. Eurípides fue contemporáneo de otros grandes dramaturgos como Sófocles y Esquilo. Ahí fueron los que mencioné ahorita. Aunque su enfoque temático y estilo lo distinguieron significativamente. Y ahora vamos a decir por qué. Y se dice que tuvo una personalidad más reservada y una vida algo apartada de la vida política y social de Atenas, prefiriendo dedicarse al estudio y la escritura. En sus últimos años, Eurípides se trasladó a la corte del rey Arquelao en Macedonia, donde murió alrededor del 406 a.C. Ahí tenemos un poquito de contexto sobre quién fue Eurípides, que fue el que escribió esta obra de Las Troyanas, y definitivamente con ese trabajo de Las Troyanas podemos ver que es un escritor que habla en todos los tiempos. Me quiero decir que lo que él escribió en aquel entonces, tanto tiempo atrás, aún sigue siendo relevante en nuestra actualidad y lo podemos adaptar a nuestra realidad de vida ahora, en el contexto actual. Sí, bueno, Carlos, cuéntanos. Sí, no solamente eso, él es considerado de todos los escritores o sea, griegos y todo eso, de tragedias griegas y todo eso, él es considerado el más moderno. O sea, de todas sus aportaciones, o sea, su enfoque era en los personajes complejos y realistas, personajes que tenía una moralidad no tan blanco y negro, o sea, que estaba en medio de moralidad gris, mejor dicho. Y también se enfocaba más en la perspectiva femenina, o sea, se enfocaba más en el sufrimiento de las mujeres en esos tiempos y cómo ellas sobrevivían en esa época y todo eso. Y también criticaba mucho la sociedad de esa época, cosa que, pues, era entendible porque eso eran tipos de guerra y todo eso. Y, claro. y él aprovechaba con las herramientas que tenía en la mano
que era pues sus escrituras y todo eso. Y Lápiz y papel. Esa era su herramienta. Exacto. Lápiz y básicamente. papel. Exacto. Y ahí cogía y hacía sus críticas sociales y religiosas porque él estaba en contra de muchas de las prácticas que se hacían en esos tiempos. Y una cosa que encontré bien interesante es que gracias a él, hoy en día se utiliza mucho en las películas, en novelas, hasta en videojuegos, el concepto del prólogo. Gracias a él existe el Sí. prólogo. Ah, eso sí que no lo sabía. Sí, no, eso tampoco lo sabía yo por acá. Porque es bien común, ¿verdad? Ver en el Ver teatro, un- en los sí. mismos juegos, quizás hasta en la misma escritura. En los libros, En los exacto, libros, también. ver un prólogo y Ujú. saber, ¿verdad? Que una de las grandes Sí. aportaciones de Eurípides fue el prólogo, algo que es increíble. Sí, y me parece súper interesante que él le daba una voz a la mujer, Sí. porque en aquel Sí, porque contexto, eso- bueno, antes en el teatro griego los hombres se vestían de De- mujer sí, para sí. interpretar personajes de mujer porque no permitían a las mujeres actuar. Así que tú ver un escritor que le da una voz a la mujer en aquella época, que la tiene de protagonista, que le da una voz al público, está brutal. O sea, estaba muy adelantado para Para su su época. época. Demasiado, yo diría. Y otra cosa que le aportó también a la literatura y todo eso fue el Deus Ex Machina, que eso es conocido como... O sea, que muchas películas o en tramas, en novelas y todo eso, que están en medio de un conflicto y de la nada viene un milagro al último momento y los salva a todos ellos del problema y todo eso. Ujú. Sí. Pues eso es considerado un Deus Ex Machina. Eso se considera como cuando en ese momento Dios salva al protagonista y todo eso, de un problema que... De una situación que casi le costaba la vida. Pues él trajo el Deus Ex Machina a las novelas y todo eso. Digo, a las escrituras y todo eso. O sea, el hombre... O sea, no estaban mintiendo cuando dijeron que es el más moderno de todos, porque Sí. todavía su presencia, su estilo de trabajo y todo eso todavía se encuentra hoy en día en muchas películas, en muchas novelas, Claro. o sea, en todas partes. O sea, el hombre es una influencia, cosa que lo encuentro algo irónico, que él es el menos conocido, cuando él fue el que aportó más a las escrituras y todo eso, y al arte. Sí, sí, eso es como la historia que siempre escuchamos de estos artistas que se vuelven súper famosos después que mueren. Sí, que yo sí. no entiendo ese fenómeno, como que por qué, pero parece que él fue víctima de ese, Sí, de eso. de ese suceso Es porque una pena. uno lo analiza y sí, él tiene un montón de influencia en todas estas cosas como mencionó Carlos. Y es triste a la vez porque uno diría, bendito, como que tiene mucho que aportó. Aportó demasiado. Muchísimo y que no haya sido reconocido hasta tantos años después y que no sea tan reconocido también. Yo no recuerdo haber hablado tanto de Eurípides en mis clases, recordando todas mis clases de humanidades, que cogí como 5. Sí. Son varias, son Sí, varios sí, créditos, sí, ¿ah? sí. No recuerdo que le hayan dado una importancia tan grande. Realmente ni recuerdo que lo hayan mencionado a Eurípides. Oye, pero es que es muy importante, o sea, que nosotros como, y quizás me salga un poquito de la línea, pero Ajá. voy ahora a atarlo, ¿verdad? Con lo que estamos hablando aquí. Sí. Para un comunicador es muy importante conocer la historia. Nosotros hablamos, Sí. ¿verdad? Claro, Mucho claro. de la historia. Y por esto mismo, porque concuerdo con lo que ustedes dos, ¿verdad? Están comentando. El legado tan grande, ¿verdad? Que dejó Eurípides, que quizás... y eso es lo que quiero traer ahora, que aunque Eurípides no fue tan popular como mencionaste, Esquilio, Sófocles durante su vida, su influencia creció después de su muerte. Ujú. Fue considerado el más moderno, como mencionamos anteriormente, trágico, ¿verdad? Él se dedicaba a escribir sobre las tragedias, que vamos a estar hablando sobre las troyanas, que la troyana es una tragedia. Una tragedia. Él se enfocaba más en el aspecto psicológico y su disposición para desafiar las normas de su tiempo, como mencionamos, ¿verdad? De incluir la perspectiva de la mujer, que en esta obra de las troyanas la mujer está muy presente. Sí. Su obra tuvo un impacto duradero en la literatura occidental y sigue siendo fuerte, ¿verdad? O fuente de estudio y representación teatral en la actualidad. Y esa obra trata sobre... O sea, la obra comienza después de la destrucción de las troyanas por los griegos. Y la obra hace algo que es bien inusual para su tiempo. Que en vez de ponerse en perspectiva de los héroes de la troyanos y todo eso, no. Se enfoca en las víctimas, en las mujeres que se quedaron atrás viviendo ¿cómo? En el resultado de la guerra. Sí, El resultado de literalmente. la Ya guerra. son las casualidades de la guerra. Y están lidiando con eso. Y tú ves en toda la obra cómo ellas tratan de mantener un optimismo que se encuentra algo es un poco fútil, ya que
sabemos que los troyanos van a seguir van a seguir abusando de ellas, van a seguir destrozando todo lo que encuentren de lo que queda de Troya y todo eso, ¿sabes? Es como que me impactó mucho, en verdad, como literalmente tiene unos personajes femeninos tan complejos y tan llenos de tantas emociones encontradas a la misma vez, que eso es algo que me sorprende, que para esa época tenía una complejidad tan emotiva y todo eso, y hay una falta de catarsis ahí en la obra, que uno se queda como que no se frustra con la impotencia de los personajes femeninos, y uno dice, diantre, pues como eran las cosas para ese tiempo, ¿sabes? No, y tenía que sobrevivir de cualquier forma, y me fascinó eso, en verdad que me fascinó eso de las troyanas, ¿sabes? Que lo contó desde el punto de vista de las mujeres, ¿sabes? En especial de Hécuba, que fue la anciana reina de Troya, que ella básicamente es Greek Chorus, ella es la que observa, o sea, observa todos los eventos de la obra, todas las tragedias y todo eso. Ella es la que siempre está observando todo y se frustra y se siente tan impotente al lidiar con el hecho que no puede hacer nada al respecto. Y también te dan como que una supersionada expectativas, porque muchas tragedias griegas cogen y tienen esta expectativa de que hay una profecía de que este niño va a crecer y va a convertirse en un futuro líder que va a llevar a su gente a la libertad y todo eso, y cogen con el hijo de Andrómaca. Sí, de Andrómaca, sí, el hijo de Aquiles. Y la viuda de Héctor. Uh-huh. Que cogen y que los mismos troyanos cogen y le matan al hijo, ¿sabes? Y uno se queda como que, mano, literalmente no hay salvación ahí, ¿sabes? Y esa obra lo demuestra de una forma tan cruda y tan cruda y tan relentless, que uno se queda, wow, mano, de verdad yo pienso que esa es una de las mejores tragedias griegas que yo he leído en toda mi vida. Ya Carlos dio más o menos ahí lo que es un resumen más o menos de la trama. Claro. Pero para hablar un poquito más sobre el contexto, ¿verdad?, de las troyanas. Obviamente sabemos que es una tragedia escrita por Eurípides, uno de los grandes dramaturgos de la antigua Grecia. ¿Sí? Esta obra fue estrenada en el año 415 a.C. durante la Dionisías en Atenas. La obra tiene un fuerte trasfondo político y social. Su representación coincidió con un momento clave en la guerra del Peloponeso, ¿verdad? Que el que es fan de la historia conoce lo que sucedió, ¿verdad? La guerra del Peloponeso. Y si cogiste 5 clases de humanidades exactamente, como yo, pues sabes lo que es la guerra del Peloponeso. Pues mira, poco a poco, después del saqueo de la isla de Melos por los atenienses, un evento marcado por la crueldad hacia los habitantes ¿verdad?, de los Melios. Esta estrategia puede interpretarse como una crítica de Eurípides a los horrores de la guerra y el abuso también de poder que trae la guerra, mostrando el sufrimiento de todo el mundo, pero específicamente de las mujeres troyanas tras la caída de Troya la Sur. ¿Tienes por ahí el listado de los personajes? Lo tengo. Y antes de hablar más a fondo de los personajes, quiero añadir también a lo que comentan ustedes, que es una obra bien incómoda, como dice demasiado. Carlos, que te evoca mucha emoción de incomodidad, de impotencia. Y yo creo que eso es una manera de decir, esto está bien hecho. O sea, se llevó a cabo el mensaje. Yo estoy segura que eso es lo que Eurípides quería lograr, que el público se sintiera incómodo, que se sintiera que algo estaba mal, como que no puede ser que esto está pasando, que esto se permita, que la gente vivió esto. Y eso, a mí me fascina el teatro por eso, porque tú puedes traer a flote tantas emociones distintas. Lo que en el teatro tú tienes la habilidad de manipular al público, por decirlo así, a sentir algo, a través de tu trabajo, tú haces que el público sienta algo, ya sea alegría, tristeza, coraje, felicidad. Pues en este caso es una impotencia, es una incomodidad de que, porque esto le está pasando a estas mujeres y no puedo hacer nada, me desespera ver que esto fue algo que se vivió. Y ahora que vamos a hablar de los personajes, vamos a dar un poquito de contexto de quiénes son estas mujeres que causan tanta incomodidad en la obra. Lazu, antes de que toques, ¿verdad?, hable sobre los personajes de la obra, es bien curioso porque siempre que vemos películas, siempre que vemos, ¿verdad?, cualquier cosa que hable sobre la guerra, nos muestra la perspectiva del hombre, porque, ¿verdad?, desde siempre, pues el hombre es el que va a la guerra, el hombre es el que lucha,
Y pues las mujeres, ¿verdad? Pues son las enfermeras, las que asisten a los soldados, pero que Eurípides haya tomado esa valentía de mostrar el sufrimiento, quizás dejar a un lado el hombre, aunque hay personajes hombres, que lo vamos a hablar ¿verdad? Lo vamos a hablar en un momento. Exacto. Pero contar esa perspectiva del sufrimiento de la mujer es increíble. Saber cómo Eurípides, a mí me gusta transportarme a ese contexto histórico y pensar que de momento los panas de Eurípides decían, este tipo está loco, hablando sobre la perspectiva. ¿Qué hace hablando de mujeres? Mujer, ¿Qué se cree? ¿Qué hace hablando este tipo hablando de las mujeres? No, es que él estaba adelantado a su tiempo y él dijo, no, aquí me imagino, ¿verdad? En su mente él podía pensar, es que aquí todo el tiempo se habla de los hombres, vamos a hablar también de las mujeres. Azul, cuéntanos un poquito sobre esos personajes que están en la obra Las Troyanas. Bueno, no voy a hablar de todos, voy a mencionar más que algunos, pero entre los más destacados tenemos a Casandra, que es asignada a Agamenón, válgame, eso está como complicado de decir, como concubina, un papel que ella recibe con un oscuro optimismo, pues predice que esto llevará a su muerte y a la ruina de su captor. Fuerte. Sí. El primer personaje de ahí dándote un puño en la cara. Después tenemos a Andrómaca, que es la viuda de Héctor. Ya Carlos mencionó un poquito, pero para ir más a fondo. Y es entregada como esclava a Neoptólemo. Válgame, estos nombres están... Bien bravo. Estos nombres están fuertes. Y su tragedia culmina cuando los griegos deciden arrojar a su hijo Astianacte desde las murallas de Troya para evitar que crezca y vengue a su familia. O sea, tú lees esto y tú dices, Dios mío, Señor, qué fuerte. ¿No? Y como yo he dicho, y lo más que es impactante de la obra es que no hay, que es irónico que Eurípides, que él escribió los Deus Ex Machina como había contado, y eso es lo menos que hay en la obra. No hay ningún Deus Ex Machina, no hay nada que la salve a ellas del sufrimiento. Sí. Simplemente ellas están estancadas en ese ambiente lleno de sufrimiento, sin esperanza, viendo cómo su hogar está siendo destrozado por los troyanos y todo eso. O sea, Sí. verdad que... Y el último personaje que voy a mencionar, que hago la aclaración que estos no son los únicos personajes, hay varios personajes, pero también tenemos lo que diríamos el personaje principal, que es Hécuba, que es la anciana reina de Troya y es el eje central de la obra. O sea, su personaje tiene un peso terrible en la obra, o sea, hablamos de ella como tal. Y ella representa la resistencia y el dolor colectivo. O sea, todo este dolor de todas estas mujeres troyanas, pues ella lo resume. Ella es quien carga con todo eso a lo largo de la obra. Y a pesar de su sufrimiento, porque es una mujer evidentemente que lleva un sufrimiento horrible en su vida y en la trama de la obra, ella se muestra con fortaleza y dignidad frente a lo que es su destino. El personaje de Cuba me causa verla mucha curiosidad porque, número uno, es reina de Troya. Es parte de la realeza de Troya. Y que ella está recibiendo todas las malas noticias de parte de Taltibio, que es otro de los personajes. Claro. Que para mí Taltibio es uno de mis personajes favoritos. Definitivamente. Que vamos a hablarlo en el... Esto es un pequeño preview, pero claro. esto va a tener, ¿verdad?, 3 episodios, claro, donde vamos a estar hablando del contexto histórico de las troyanas. Vamos a hablar un poquito sobre la adaptación de Vicente Castro a las troyanas y sobre una entrevista al personaje de Taltibio, que lo interpreta Willie Denton. Y ese es uno de mis personajes favoritos, ¿verdad? Porque él es el que trae las malas noticias, que no quiero, ¿verdad?, dar mucho spoiler de lo que vamos a hablar en el próximo programa. Pero que Hécuba sea la que recibe todas esas malas noticias. Nos vamos a llevar al hijo de Andrómaca, vamos a llevarnos a esta chica, vamos a llevarnos a esta mujer, va a pasar esto, va a pasar esto. Es algo que terrible. Cuba representa, como dijiste anteriormente, la resistencia, ¿verdad?, de ese pueblo que fue sometido a la fuerza a través de la guerra. Sí. Ya para, ¿verdad?, ir cerrando, queremos traer un poquito, ¿verdad?, de los temas principales.
que toca la verdad Eurípides en la obra en general es la crueldad de la guerra. Refleja el sufrimiento humano y las consecuencias de la violencia, especialmente los inocentes. El papel de la mujer, la obra da voz a las mujeres, mostrando cómo son las principales víctimas de la guerra en muchas ocasiones, y el destino e impotencia. Los personajes enfrentan un destino que simplemente es inevitable, reflejando la visión trágica del mundo griego. Yo creo, Andrés, que ya le brindamos suficiente Sí, contexto. sí, Yo sí, creo sí, que sí, también. sí. Yo creo que ellos están más preparados que yo en mis 5 Esto es clases un de aperitivo, humanidades. es que esto es un Claro, aperitivo. claro. A mí me gustaría entonces que Andrés nos deleite con un teaser. Nada, no mucho Sí, contexto. no mucho. Un A mí no me gustan teaser. los spoilers. No, exacto. un de lo que vamos a ver en nuestros próximos 2 episodios de Las Troyanas. Zumba. Pues miren, para recapitular, esto fue un episodio en el que usted, mira, está saboreando. Esto es como un quesito frito con un poquito de salsa de guayaba para prepararse al plato, a los 2 platos principales. Porque ahí tenemos el aperitivo, el plato principal y el postre. Son los 3, así como yo lo Es veo. cierto, así exacto. como yo lo veo. En el próximo episodio, para no darle mucho contexto, ¿verdad? Vamos a estar hablando un poquito sobre Vicente Castro, que es el director de esta obra, Las Troyanas. Hizo una adaptación exquisita. Sí. Nosotros como estudiantes de taller avanzado, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de estar allí en los ensayos, las obras, grabando, ¿verdad? La obra, grabando diferentes footage, grabando diferentes contenidos. Y el tercer episodio, ¿verdad? Hablamos un poquito sobre sobre uno de los personajes, que es el personaje de Taltibio. Un personaje que es muy fuerte, como mencioné anteriormente, tiene una responsabilidad en sí muy grande. Pero ya Suficiente. te di un toquecito. saborcito Ajá. para que te quede, mira, saboreando ese quesito frito con guayabita, el platito principal y el postre, pero no más, porque después se me embachan y no quieren comer de lo demás. Ya tú sabes. Se llenan. Hay hambre, yo tengo hambre, yo Yo no sé tú, también. ahorita me tengo un Sí, poquito sí. de hambre. Básicamente, esto fue un prólogo a lo demás. Eso mismo. Ahí está. Eso mismo. Estamos dando lo que hacía Eurípides. Un prólogo. Un prólogo. Pues bueno, ya de esta manera terminamos con este primer episodio de Las Troyanas. Esperamos, ¿verdad?, que se puedan disfrutar de él. Le exhortamos a que vean los próximos 2 episodios, ¿verdad?, de este especial de Las Troyanas a cargo de la clase de taller avanzado de radio y televisión de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo. Aquí con ustedes, Valeria Lazú, y nos vemos en el Carlos próximo Gabriel. programa. Carlos, despídete. Bueno, gente, nos quedamos para la próxima. Me llamo Carlos Gabriel y esto fue... Las Troyanas. Las Troyanas. Aquí en UPRA Web Radio. Será hasta la próxima.